verso siguiente le dice: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, espíritu de amor y espíritu de dominio propio. Diga conmigo esa palabra una vez más: dominio propio. No nos ha dado Dios espíritu de cobardía. De hecho, la escritura dice en el libro de Apocalipsis que allá en la eternidad, en la nueva Jerusalén, en la ciudad celestial donde la gloria de Dios la llena y donde estaremos nosotros allí por la eternidad, no entrarán, entre otras, hay una gran lista. Ahí habla de hechiceros, ahí habla de fornicarios, de mentirosos, aparece cobardes. Dios a ti, Dios a mí como hijos de Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía. De hecho, la palabra del Señor lo afirma. ¿Y cuántos lo creemos con todo nuestro corazón? Que en nosotros habita el mismo espíritu de su Hijo Jesucristo, por el cual podemos decirle a Él: Abba, Padre. No te ha dado Dios espíritu de cobardía, sino ¿de qué? Primero, de poder. Número 2, de amor. Y tercero, de dominio propio. Buen juicio traduce también dominio propio. Autocontrol traduce dominio propio. Templanza es la palabra que aparece en la versión Reina Valera para hablar del dominio propio, y que es uno de los frutos del Espíritu Santo. Yo quiero que por favor me busquen en la pantalla, en la versión Nueva Traducción Viviente, este pasaje. Usted por favor trate de seguir la lectura si tiene otra versión, pero particularmente quiero leerlo en la Nueva Traducción Viviente. La primera carta a los Corintios, capítulo 10. Aquí en el nuevo pacto, aquí bajo el pacto de gracia, por el poder de la sangre de Jesús, la iglesia de Cristo está siendo amonestada por el Espíritu Santo a través del mensaje que Dios está encomendando para la iglesia por medio del apóstol Pablo. Y les dice aquí en el capítulo 10, versículo 1: amados hermanos, no quiero que se olviden de lo que les sucedió a nuestros antepasados hace mucho tiempo en el desierto. Todos, diga conmigo la palabra todos. Por si alguno cree y piensa, y por eso hago el énfasis, de que Dios hace acepción de personas, o que solamente es para un grupo selecto o para algunos. No, la escritura dice todos. ¿Todos qué? Todos fueron guiados por una nube que iba delante de ellos, y todos caminaron a través del mar sobre tierra seca. ¿Recuerdan cuando el mar se abre en dos y ellos pasan por en medio del mar como en tierra seca? Todos ellos fueron bautizados en la nube y en el mar como seguidores de Moisés. Todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma agua espiritual. Diga conmigo la palabra todos. ¿Con alguno Dios hizo diferencia o acepción? No. Todos, dice allí el texto. Sin embargo, pues bebieron de la roca espiritual que viajaba con ellos, y esa roca era Cristo. Sin embargo, Dios no se agradó con la mayoría de ellos, y sus cuerpos fueron dispersados en el desierto. ¿Con quiénes no se agradó Dios? ¿Con unos pocos? ¿O con casi todos? Con la mayoría de ellos. Ahora, ¿por qué Dios no se agradó de ellos? Porque ellos, por causa de esto, terminaron no entrando a poseer lo que ya Dios les había prometido y jurado que les daría,
sino que se quedaron en el desierto hasta que sus cuerpos de vejez fueron cada uno partiendo de este mundo a la eternidad. Estas cosas les sucedieron como una advertencia para nosotros, a fin de que, escuchen con atención esta lista, lo que a ellos, dice el pasaje, les sucedió, es como para nosotros un ejemplo y una advertencia para que no hagamos lo que ellos hicieron, por lo cual quedaron postrados en el desierto. ¿Qué cosas hicieron? No codiciemos lo malo, como hicieron ellos. No rindamos culto a ídolos, como hicieron algunos de ellos. Como dicen las Escrituras, el pueblo celebró con abundancia de comida y bebida y se entregó a diversiones paganas. Eso está allí en el libro de Éxodo, cuando hicieron el becerro de oro. Y no debemos cometer inmoralidad sexual, como hicieron algunos de ellos, de lo cual o por lo cual trajo la muerte de 23,000 personas en un solo día. Tampoco deberíamos poner a prueba a Cristo. En la Reina Valera dice: y no tentemos al Señor, como hicieron algunos de ellos, y luego murieron mordidos por serpientes. Y las serpientes en la Biblia son un tipo o una imagen de la acción de los demonios contra el pueblo del Señor. Y no murmuren, como le hicieron algunos de ellos, y luego el ángel de la muerte los destruyó. Así que por favor devolvámonos un poquitito. ¿Qué hicieron? Número 1, fueron codiciosos. Número 2, fueron idólatras. Número 3, fueron inmorales en cuanto a su área sexual. No rindieron esa área sexual a la dirección y a la guía y al señorío de Cristo. Número 4, tentaron al Señor. Número 5, murmuraron. Tal vez algunas de esas cosas usted diga: no me parecen tan graves. Quizás yo pueda todavía tener algo de eso y no sentirme mal. Quizás no solamente lo tenga, sino hasta lo practique y hasta invite a que otros lo hagan conmigo. ¿Saben lo que significa la murmuración? Entendiendo la etimología de la palabra, es decir, el significado de la palabra en su raíz, significa hablar en voz baja. Algunos diccionarios colocan musitar o hablar en voz baja. Pero cuando dice murmurar, se refiere a quejarme frente a la autoridad o de la autoridad, pero en un tono de voz que no me alcance a oír mi queja. Y yo puedo murmurar de la autoridad o de Dios. La Escritura dice que murmuraron de la autoridad, que era Moisés, y murmuraron de Dios. Hablaron allí en privado. Y algunos dicen: no, yo no estaba murmurando, yo me estaba desahogando en privado. Pero eso es murmurar. Ve a Dios, dile lo que quieras y tengas que decirle, y con temor, sin faltarle al respeto a Dios. Pero dile: Señor, no entiendo. Y el Señor sabrá que eres sincero al decir: no entiendo qué o por qué estoy viviendo o pasando esto, Señor. Pero cuando lo que tú hablas de Dios invita a otra persona a que no siga a Dios, a que no confíe en Dios, tú estás cometiendo un grave pecado. ¿Cómo sabemos y cómo podemos decir con seguridad que es un grave pecado? Por el resultado y la consecuencia. Muerte. Y viene muerte espiritual. ¿Qué sucedió a María cuando
Murmuró de su hermanito mayor, perdón, de su hermanito menor, porque ella era mayor en edad. Y pensó que por ser mayor en edad, podía decir lo que pensaba acerca de su hermanito. Pero su hermanito no solo era su hermanito, sino que este era el hombre que Dios había escogido y había puesto en autoridad con una investidura de unción y de poder. Así que Dios mismo viene y aboga por Moisés, y el Señor mismo viene y confronta a María y le dice: ¿cómo no tuviste temor de hablar contra mi siervo Moisés? Lo mismo hizo Aarón, y sobre ellos vino un juicio de Dios. Y específicamente por algo que luego podré explicarles, el juicio se reveló en María. Quedó leprosa y tuvo que ser apartada de su familia y de la comunidad y del campamento de Israel por más de una semana. Y esto fue para ella una afrenta y una vergüenza. Y todo el pueblo aprendió la lección. Moisés no se defendió. Moisés, es más, se presenta ante Dios y le dice: Señor, eso para mí no fue grave, a mí no me afectó. Yo sé quién soy yo en ti, Señor. Pero Dios dice: no, Moisés, es que no es un asunto de que si te molestó o no te molestó. Atentó contra mí y tiene que quedar como ejemplo para que las siguientes generaciones, los que vamos por aquí ya en el 2025, también aprendamos y guardemos nuestra vida y nuestro corazón. Cuando tú vas directamente a la autoridad, sin intermediarios, sin que por el camino ya hayas arrojado parte de tu dolor para cargar a otros en sus corazones con lo que está pasando en tu interior, sino que cuando tú vienes a la persona en cuestión, que es una autoridad, o vienes ante el Señor personalmente en oración, no te es contado por pecado. Pero cuando usted disemina como si fuesen semillas, malas semillas, hablando desde la herida de su corazón, desde la frustración de su interior, desde el dolor que usted siente, desde la amargura que ya está brotando, usted está contaminando a otros con ese dolor y con esa amargura. Y la manera o la forma en la que las otras personas comenzarán a ver la autoridad por causa de lo que usted habló de ella, usted estará atentando contra Dios mismo, pues la Escritura dice: no hay autoridad sino aquella que Dios ha puesto, y las que hay por Dios han sido puestas. ¿Tienes un inconveniente con la autoridad? Ve a Dios, que lo puso o que la colocó. ¿Me estoy dando a entender? ¿Estoy siendo claro, iglesia? Porque por estas cosas, dice la Escritura, y sigo en la lectura del texto de Corintios, estas cosas le sucedieron a ellos como ejemplo para nosotros. Se pusieron por escrito para que no nos sirvieran, para que nos sirvieran de advertencia. ¿A quiénes? A los que estamos en este tiempo 2025, antes del fin de los tiempos. Y quiero que usted lea conmigo fuerte este versículo. Versículo 12. Si ustedes piensan que están firmes, tengan cuidado de no caer. Y el que esté firme, dice la versión Reina Valera, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Para eso nos ha dado Dios, no un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Así que yo batallo contra mi yo interior, que se quiere desahogar en público. ¿Qué quiere decir? Y que quiere buscar argumentos como:
¿Acaso no puedo decir lo que pienso? ¿Acaso no tengo derecho a expresar mi opinión? Pero ten cuidado, porque eso delante de Dios, para los hombres no, pero delante de Dios es contado como una falta que hace que caigamos de la gracia de Dios y nos enfrentemos a la muerte, nos enfrentemos a una muerte espiritual y nos enfrentemos a los demonios que vienen a oprimir nuestras vidas. Y luego, paradójicamente, tiene que venir la autoridad de la que usted habló y orar a Dios. Dios la oye y usted recibe libertad. Porque eso hizo Moisés por María. Y Dios la recibió nuevamente. Le dijo, bien pueda, sigan. Todo el pueblo dijo, ahora podemos continuar nuestras jornadas, porque ya María se incorporó nuevamente. Y Moisés había orado por ella. Eso dice la escritura que hizo Jesús. Oró por quienes eran sus detractores, sus enemigos. Él no era enemigo de ellos, pero ellos lo veían a Jesús como enemigo y se levantaban contra él. Pero él dice que encomendaba la causa al que juzga justamente. Y si tú eres siervo de Dios, tú no tienes que defenderte. Si tú eres siervo de Dios, Dios mismo dirá, ¿qué tienes con mi siervo? Porque cuando uno es siervo, en lo que significa realmente un esclavo, uno no se pertenece a sí mismo, uno le pertenece a su amo. Y yo tengo a Cristo Jesús por amo, no porque Él me dominó, sino porque con su amor me conquistó. Y Él es tu Señor y es mi Señor. Estas cosas son las que nosotros tenemos que dominar. Para eso nos ha dado Dios su Espíritu, para que tengamos dominio propio. Para que tengamos, ¿qué, iglesia? No lo olvidemos. Dios no nos dio espíritu de temor, espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por favor, devuélvase un par de hojas en el texto de primera carta a los Corintios. Primera carta a los Corintios, capítulo 6, versículo 12. Hasta el versículo 20. Todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Una vez vino una persona a la congregación y en su deseo de conocer y de indagar acerca de lo que significa seguir a Jesús, ser un discípulo de Jesús. Y muchos vienen con ese interrogante, con esa incógnita. Pastor, dígame, ¿y en esta iglesia qué prohíben? Y siempre venimos con esa pregunta, ¿y aquí qué prohíben? ¿Cuáles son las reglas que debe cumplir aquel que entra a este lugar o que quiera ser parte de esta comunidad? Y entonces yo saqué el texto que acabamos de leer y le mostré en la Biblia. Mira lo que dice el apóstol Pablo. Para mí todo es permitido, pero no todo conviene. Para mí todo es permitido, pero yo no dejaré que nada me domine. ¿Quiere usted también tomar esto como filosofía de vida? Porque es bíblico. ¿Qué te prohíben allá? Nada.
Y entonces, haz que no todo conviene. Es conveniencia. Hay cosas de las que yo quiero guardarme. Hay cosas de las que yo determino apartarme, porque yo quiero una vida en bendición, en paz y sin perder la presencia de Dios en mi vida. Eso es otra cosa diferente. Y sigo leyendo para poder comprender que aquí hay cosas que Pablo va más claramente para asuntos de nuestro diario vivir. Una cosa es el alimento que va a nuestro estómago, las viandas para el vientre y el vientre para las viandas. Pero tanto lo uno, el alimento, como lo otro, el cuerpo, destruirá a Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. En cualquier otra versión moderna de las Escrituras, Nueva Traducción Viviente, Nueva Versión Internacional, Palabra de Dios para Todos, traducción en lenguaje actual, y algunas veces hemos usado estas versiones, dicen inmoralidad sexual. ¿Alguno tiene alguna de esas versiones allí? Y confírmeme que dice inmoralidad sexual. Ok. ¿Qué es fornicación? Fornicación es entrar en una relación íntima sexual con una persona con quien no tengo un pacto matrimonial. Es decir, es comerme el pastel antes de la boda. Y dejémoslo hasta ahí. Algunos abogan, algunos argumentan, y desde la psicología hay cosas muy buenas de la psicología, pero también hay mucho humanismo en la psicología, es decir, donde el ser humano es el centro. Y desde la cosmovisión bíblica, el ser humano no es el centro es Cristo Jesús. Entonces la psicología te dice: tú tienes el deseo, sácalo. ¿Tienes el sentimiento? No lo retengas. ¿Tienes la emoción? Déjala salir. ¿Quieres pecar? Bien pueda. Pero la palabra de Dios a nosotros, los hijos de Dios, nos llama a una vida de dominio propio. Tú no puedes justificar y argumentar: pero pastor, es que lo quiero tanto, es que me gusta tanto, es que me siento tan atraída o tan atraído, es que la veo y es como ver la chancla de mi mamá, se me acelera el corazón. Porque Dios no te dio un espíritu de cobardía. ¿Sabe qué hace un cobarde? Se rinde. ¿Sabe qué hace un hombre y mujer lleno del Espíritu Santo de Dios? Se enfrenta y vence, porque dentro de él está el que venció en la cruz del Calvario, frente a todo poder de las tinieblas, frente a toda tentación y frente a todo pecado. Y él vive en tu interior y vive en mi interior. Y él está allí presto para fortalecerte en tu necesidad o en tu debilidad. Una cosa quiere mi cuerpo, otra cosa quiere mi espíritu. Pablo en la carta a los Gálatas habla de eso. Ambos se oponen, el cuerpo queriendo tirar a un lado y el espíritu queriendo obedecer a Dios. Y estos dos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieseis. Pero no hay bíblicamente, y todo peso se cae cuando esta es la base de la razón por la que Dios hizo tu cuerpo e hizo mi cuerpo. Mi cuerpo no fue hecho para la inmoralidad sexual. Mi cuerpo fue hecho para una sexualidad con la bendición de Dios, cubierta bajo un pacto matrimonial. Y usted dirá: pero con una para toda la vida. Sí. Lo que pasa es que la neurociencia, la neuropsicología, la biología,
lo saben, pero tienen miedo de comunicarlo. Y es que nuestro cuerpo, haz de cuenta como cuando hay alguien aquí que sufra algún tipo de, ¿cómo se llama esto? Cuando comes algo y te da una alergia o una reacción alérgica. ¿O han visto a alguien que por comer nueces reacciona inmediatamente su cuerpo? Se inflama su rostro, sus labios, parte de su cuerpo, pierde movilidad, se adormece o aún llega hasta la muerte. ¿Han sabido ustedes de personas que con que una abeja le pique, esto genera una reacción, y si no es atendido inmediatamente, si no se le suministra el medicamento para contrarrestar, creo que es antihistamínico, corríjame la doctora Karen si está por acá, el antihistamínico para que eso en su cuerpo, estás acá. Creo que una vez la llamé por eso, ¿cierto? Doctora, ¿qué hago? No lo vuelva a comer. Bueno, pero es que es tan rico, usted verá. Mi cuerpo, dice la Biblia, la palabra de Dios te dice a ti, me dice a mí, mi cuerpo no fue hecho por Dios, no fue diseñado por Dios, ni emocionalmente, ni físicamente, ni biológicamente, para andar teniendo una unidad sexual con uno, con otro, después con otro, a ver con quién soy compatible. O con quién me gusta más. No es como ir a una tienda de calzado y probarse, perdónenme ustedes mujeres, no sé por qué suena así, yo todavía no lo entiendo. Se prueban 50 pares de zapatos y lo peor de todo, terminan comprando uno que ya tienen. Ya tengo negro, se compran negro. Yo no sé, cómprense en otro color que no tengan. Nosotros los hombres que están aquí conmigo pueden decir amén, pastor. Usted entra a un almacén de calzado, usted hace un escaneo visual y de los 300 pares que hay en la tienda, a usted le llamó la atención uno, y usted lo miró, preguntó por él, preguntó el precio, y más si la esposa está al lado, pregunta el precio, porque ella va a decir, amor, ¿tenemos presupuesto para eso? Y usted pregunta, ¿lo tendrá en talla 41? Sí, señor, ya se lo traigo. No, tranquila, así está bien, démelo. ¿Se lo empaco para regalo? No, gracias, es para mí, así que yo mismo no me lo voy a regalar. Y usted sale de la tienda, no tardó 5 minutos. El problema cuando van las esposas. Nosotros estamos diseñados por Dios. Por supuesto, me llaman la atención, me agradan, puedo ver virtudes, puedo ver cualidades, puedo reconocer bellezas, puedo decir, oh Dios, cuán grandes y maravillosas son tus obras. Pero mi corazón y mi cuerpo es para una con la que yo hice pacto con Dios, y Dios estuvo allí para sellar ese pacto. Lo dice la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen, creo que es así? Creo que Dios y su palabra es verdad para mí. Dominio propio. Pero ¿qué dominio propio va a tener alguien que primero se casa bien por allá en la edad alta, o sea, después de haber estudiado, especializado, maestría, doctorado, 10 años en una empresa, algo de dinero para poder tener una casa, para poder traer la esposa? No hay nada de malo con esa visión de vida. Pero 40 años, ya me quiero casar, y estuvo fornicando desde los 20 o desde los 18 o desde los 16, y tiene un prontuario y un historial de mujeres en la vida donde nunca aprendió a desarrollar dominio propio, y luego viene a esta y le dice, ¿sabes qué, mi amor? Te voy a ser fiel. Yo le puedo asegurar, querida dama, querida mujer de Dios, que él no va a poder cumplir esa promesa.
Le va a ser difícil, porque no aprendió a tener dominio propio. Soltero, ¿usted cree que va a poder dominar sus impulsos y sus deseos cuando vengan o cuando las tentaciones vengan ahora que está casado? Y al diablo le encanta mucho más tentar a los casados. No sé, pienso que no le será fácil, pero en Cristo Jesús, eso y muchas otras cosas más lo puedo, porque Cristo Jesús me fortalece. Y escrito está: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y en esa cuestión sí, ese texto bíblico es adecuado. Y sigo leyendo. El cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Y Dios, que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. ¿No saben acaso que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Podré quitar pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque así fue establecido por Dios. En la unión sexual llegan a ser ¿cuántas carnes? Una, no dos. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Huid de la fornicación. Todos los demás pecados en la palabra de Dios dice que yo debo resistirlos, pero este pecado dice: no resista, papito, huya. Es mejor que digan: aquí corrió, y no: aquí cayó. De dos pecados la Biblia dice: huid. Número uno, de la idolatría. Y número dos, de la fornicación o de la inmoralidad sexual o de la impureza sexual. Huye por tu vida. ¿Por qué? Pues la escritura dice: cualquier otro pecado que el hombre cometa es un pecado fuera del cuerpo, pero el que este pecado comete contra su propio cuerpo peca. Es decir, tú mismo estás trayendo muerte, tú misma estás trayendo destrucción para ti y para todo lo que eres y Dios te ha dado. Si tienes un hogar y una familia, estás trayendo destrucción para tu casa y tu familia. Si tienes hijos, estás trayendo destrucción para tus hijos. ¿Quiénes estuvieron conmigo aquí el jueves en la noche? ¿Recuerdan que hablamos y mencionamos del pecado de David? No tuvo dominio propio. Vio una jovencita, quizás más esbelta, menos arrugas, probablemente ninguna cana, todo bien puestecito en su lugar, nada caído, y él se entusiasmó, fornicó con ella, y este pecado trajo otro pecado a su vida y otro pecado a su vida, y la consecuencia como resultado de ese pecado fue que Dios le dijo: la espada jamás se apartará de tu casa, y de tu misma casa se levantará el mal, y será para traer dolor a tu corazón por el resto de tus días. ¿A quién le gusta eso? ¿Quién quiere vivir esas consecuencias? Ninguno. Pero cuando el diablo te presenta la oportunidad a través de la tentación, jamás te dice cuál será el resultado. Pero la palabra de Dios nos advierte, como lo acabamos de leer en el capítulo 10, estas cosas les acontecieron, les sucedieron, para que nosotros, viendo esto, tomemos ejemplo y nosotros no cometamos el mismo error y seamos por Dios guardados, porque grandes son las cosas que Dios hará con nosotros y grandiosas las promesas que tiene el Señor para ti y para tu descendencia. No perdamos esa bendición. Huye de la fornicación. ¿Acaso ignoran que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en ustedes? Lo tienen de parte de Dios y no son ustedes de ustedes mismos, porque han sido comprados por precio. Glorifiquen a Dios en su cuerpo y glorifiquen a Dios en su espíritu,
porque tanto su cuerpo como su espíritu le pertenecen a Dios. Si alguien está de acuerdo con eso, puede decir un buen amén. Mi cuerpo, mi espíritu es de Dios. Y Dios es poderoso para guardarte. Si con temor y temblor cada día antes de salir de tu casa dices: Señor, tú sabes y yo sé, pero tú sabes más que yo mi condición humana, mi fragilidad, mi debilidad. No me metas en tentación, guárdame del mal. El escritor de Proverbios está diciéndole a su hijo: hijo, toma consejo, sé sabio, mira el espejo en otro de lo que ha ocurrido en sus vidas y ten cuidado, no te entrometas con la mujer ajena o con la mujer de labios seductores y de palabras atrapadoras, porque entonces vas a ser arrastrado como el animal a la red, como el ave cuyo cazador está esperando para atravesarla. Así será prendada tu alma. Cuídate y huye por tu alma. ¿Podrá alguno tomar carbones encendidos en su brazo, pegarlos a su pecho y que sus vestidos no se quemen? Así dice claramente: ninguno podrá tocar esto y quedar impune delante de Dios. Honra a Dios. ¿De quién es mi cuerpo? Ok, entonces ya no es mi cuerpo, es el templo del Espíritu Santo de Dios. Y debo administrarlo. Y debo cuidar lo que oigo. Debo cuidar lo que veo, lo que percibo y lo que siento. Porque a través de esos sentidos el enemigo va a querer arrastrarte a este pecado. Por eso la Escritura nos da la solución diciéndonos: huye del pecado de inmoralidad sexual. Y luego más adelante, en el capítulo 10, en el versículo 23, Pablo dice lo que ya leímos en el capítulo 6. Todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Cuando nosotros tengamos inquietud, interrogante o no sepamos: Señor, ¿esto te agrada o no te agrada? Cuando estás comenzando a conocer la palabra del Señor, pero desconoces mucho de las Escrituras porque hasta ahora has comenzado a conocerla, te preguntarás: ¿y esto será correcto de hacer? ¿Esto será permitido o no? ¿Esto es prohibido o no? Hazte esta pregunta: ¿me conviene? ¿Me edifica? Y allí el Espíritu Santo te dará una respuesta que te ayudará mientras conoces toda la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es la que te va a guardar. Proverbios capítulo 1. Lo que Dios ha dicho y está escrito en su palabra es para ti el consejo de vida. Por eso bienaventurados los que leen y los que meditan cada día en esta palabra, porque serán como árbol plantado junto a corrientes de aguas, cuyas raíces están cerca de las aguas, y no importa el clima o el tiempo o la temporada, jamás estarán secos, jamás perderán su verdor, jamás su hoja caerán, y siempre darán fruto en la temporada de fruto. Lo parafraseé, pero es el Salmo capítulo 1 en sus primeros versos. Pero estoy aquí en Proverbios capítulo 1, por favor síganme en la lectura. Capítulo 1 de Proverbios y versículo 8. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no desprecies la dirección de tu madre, porque adorno de gracia serán a tu cabeza y collares a tu cuello. Hijo mío, si los pecadores te quisieren engañar, no consientas. Pero si ellos dicen: ven con nosotros, pongamos acechanzas para derramar sangre,
acechemos sin motivo al inocente. Los tragaremos vivos como el Seol y enteros como los que caen en un abismo. Hallaremos riqueza de toda clase. Llenaremos nuestras casas de despojos. Echa tu suerte entre nosotros. Tengamos todos una bolsa. Hijo mío, no andes en camino con ellos. Aparta tu pie de sus veredas, porque sus pies corren hacia el mal y van presurosos a derramar sangre. Porque en vano se tenderá la red ante los ojos de toda ave, pero ellos a su propia sangre ponen acechanzas y a sus almas tienden lazo. Tales son las sendas de todo el que es dado a la codicia, la cual quita la vida de sus poseedores. Otro asunto, escúchame, en lo que la palabra de Dios nos amonesta hoy a tener dominio propio, es en la codicia. Diga conmigo, codicia. ¿Qué es codicia? Vas al diccionario y la definición te dice amor al dinero. Codicia es amar al dinero o desear al dinero más de lo que yo debiera de tener por él. Dios nos ha concedido los bienes, los recursos, las riquezas, siempre para que cumplan un objetivo de Dios en nuestras vidas. El dinero no puede ser mi amo, tiene que ser mi siervo. Mi amo es Dios. Así que cuando el dinero es el que dicta o dictamina mi proceder, Dios ya dejó de ser Dios para mí y ahora mi Dios es el dinero. ¿Me siguen hasta aquí? La palabra del Señor en el Nuevo Testamento, primera carta a Timoteo, y capítulo 6 y versículo 6 nos dice lo siguiente: pero gran ganancia es la piedad cuando viene acompañada de contentamiento. Quiero decirte que Dios no quiere que te conformes, pero Dios sí quiere que estés contento. La palabra de Dios no enseña como principio de vida. Dios no quiere para ti como principio de vida que te conformes. Cuando Dios crea al hombre, le dice: crece, le dice: fructifica, y le dice, bendiciéndolo, multiplícate. Y siempre estará asociada a la bendición de Dios para nuestras vidas el hecho de que nunca nos quedemos en el mismo lugar, en la misma estación de la vida, sino que vayamos siempre a más y de menos a más. Y Proverbios dice que el camino del justo es como el amanecer, como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es pleno. Pero otra cosa diferente es el contentamiento. Dios no me ha llamado a conformarme. Dios no me ha llamado a estancarme. Dios me ha llamado a crecer y a dar fruto y a multiplicar mi conocimiento, mis capacidades, mis talentos. Pero Dios sí me ha llamado, y es lo que enseña la palabra de Dios, a estar contento y a tener esto que dice aquí la Escritura, contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar de él. Así que si lo que hoy tienes es sustento y abrigo, estemos ¿qué? Contentos con eso. La pastora Karen leyó un texto de Hebreos hace un momento cuando estuvo orando por las ofrendas. Y en ese texto dice: recuerda, Dios lo dijo y lo prometió, y por eso tú puedes decirlo confiadamente: el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Así que el Señor ha dicho que Él te sustentará y te cuidará y nada te faltará.
Y según sea propósito de Dios, o según también tu fidelidad y capacidad, Dios te puede entregar más y te puede llevar a más. En la parábola de los talentos dice que el amo entregó a 3 de sus siervos, a cada uno una medida según su capacidad. A uno entregó 1, a otro entregó 2 y a otro entregó 5. Si hoy estás con uno, dile: Señor, yo quiero ser un hombre o una mujer de mayor capacidad, porque un día quiero que me entregues 5. Pero eso, ¿cómo se logra? Fidelidad. Cuando el amo regresó y pidió cuentas, dijo: buen siervo y fiel. Con lo que te entregué, fuiste fiel. Ellos dijeron: me diste y aquí está, Señor, multiplicado. Fidelidad te pondrá sobre mucho. Contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar de él. Así que, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto, porque los que quieren enriquecerse van a caer en tentación y en atadura, en lazo y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y en perdición. Porque raíz de todos los males es, ¿qué cosa? El amor al dinero. Culturalmente, nuestra nación de Colombia tiene un mal. ¿Saben cuál es ese mal? ¿Cuál es? El amor al dinero. Aquí no se nos enseña a amar otras cosas más que al dinero. Y todo el contexto y la educación de nuestro país está enfocado a eso. Y tal vez tú y yo hemos sido partícipes de esto sin darnos cuenta. En estos días, algunos de nuestros chicos se graduaron de bachiller. Y uno les pregunta a los papás: ¿y qué va a estudiar? ¿Qué universidad va a escoger y qué carrera va a estudiar? Y la mayoría dicen: pues algo que esté dando plata. Yo le dije a mi hijo que estudiara derecho y que aprendiera bien las leyes, porque el que sabe las leyes. Gracias, hermana. ¿Y para qué estudian derecho? Para eso, para saber por dónde hacer la trampa en la ley. ¿Para qué estudian contaduría? No crean que para llevar la contabilidad de una empresa, sino para enseñarle al empresario cómo evadir los impuestos y él ganarse una parte. Así que desde nosotros mismos les hemos enseñado a nuestros hijos el amor al dinero. Y el amor al dinero, lo dice la Biblia, la palabra del Señor, y yo creo que es verdad. Es la raíz de todos los males que tiene nuestra sociedad, nuestro país, nuestra nación. No veo ningún político hablando en contra. Los veo a todos hablando en contra de la corrupción. Todos los que son corruptos y van a llegar a ser corruptos hablan en contra de la corrupción, porque es un buen asunto de campaña. Pero no veo a ninguno diciendo algo en contra de la codicia, algo en contra de la raíz de todos los males, que es la avaricia, el amor al dinero. No veo a alguien que diga: tenemos que proponer un modelo de educación diferente, donde se ame la profesión, no el resultado de la profesión, donde el objetivo sea ayudar. ¿Por qué quieres estudiar esto? Quiero ayudar, quiero construir, quiero crecer, quiero ayudar a otros a crecer. Raíz de todos los males.
la cual, dice el versículo siguiente, la cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. El versículo 17, entonces, ¿cuál es el consejo de la palabra de Dios? No quiero que salgas de aquí con el sentimiento o el pensamiento de que el dinero es malo. El dinero puede ser una herramienta o puede ser un arma. ¿En qué difiere y en qué está la diferencia? ¿O quién hará la diferencia? Mi corazón. El dinero no es malo. Dios en las Escrituras se presenta como el Dios que es el dueño de ¿qué? Ay, ese versículo sí se lo saben. Dios es el dueño del oro y de la plata. Y le voy a dar un billete verde al que me diga en dónde está ese versículo en la Biblia. No. ¿Mateo dijiste? Ah, le interesa la plata, el hermano ya sabe dónde está el versículo. Conste que no dije qué billete verde. Ahorita le doy $1. Aquí mismo en el texto de primera a Timoteo capítulo 6, pero en el versículo más adelante, el 17, dice: a los ricos de este tiempo, a los que tienen posesiones, a los que tienen riquezas, esto es lo que mando, que no sean altivos, que no pongan la esperanza en las riquezas, porque las riquezas son inciertas, que pongan la confianza y la esperanza en el Dios vivo, quien nos da todas las cosas. ¿De qué manera? En abundancia. ¿Para qué? Para que las disfrutemos. ¿Para qué te ha dado Dios lo que te ha dado? Esposa, recuérdele eso a su marido. Dígale: mi hijo, no sea tacaño, lléveme a disfrutar, teniendo por supuesto un equilibrio. Hacemos un presupuesto, se nos viene fin de año, inicio del nuevo año, colegiatura, universidades, tantos compromisos, pero bueno, vamos a disfrutar. ¿Para qué nos da Dios las cosas en abundancia? ¿Quién me da las cosas en abundancia? Diga: mi Dios. Por eso es que Él no condena el tener mucho. ¿Qué es lo que está haciendo aquí en la Biblia? Prohibido la altivez y el poner la confianza en las riquezas. Si tú puedes delante de Dios y en el Señor y con la ayuda del Espíritu Santo de Dios y el consejo de la palabra de Dios, tu corazón es un corazón que aprende a confiar en Dios y no en lo que tienes, y a tu corazón no ser altivo ni a humillar a otros ni a pasar por encima de otros, yo creo con todo mi corazón también que Dios puede confiarte más bendición y puede hacerte un canal de bendición para muchos, y te va a entregar grandes proyectos y grandes cosas vendrán a tu mano para que puedas administrarlos para bendición de otros, y también para que tú y tu familia reciban la recompensa de haber puesto primero a Dios en tu vida y en tu corazón y también en tus finanzas. No me queda bien a mí hacerlo, pero por causa de la predicación tengo que decirte: Dios es el dueño de tus finanzas. Tú y Dios saben la respuesta de eso. Yo soy el dueño cuando con el 100% de lo que gano hago lo que quiera. Pero Dios es el dueño cuando yo solo administro. Él es el dueño y como administrador, Él quiere recibir la décima de todo lo que yo recibo. Ahí no soy dueño, administro. Pero eso es tu asunto con Dios. Y finalizo leyendo
que pongan la confianza en el Dios vivo, quien nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, y que atesoren para sí buen fundamento para lo porvenir, y que echen mano de la vida eterna. Amén y amén. Y por tiempo quiero que por favor usted esté en pie conmigo para honrar al Señor y la palabra que sabemos que ha venido del Señor a nuestro corazón hoy. Amado Padre Celestial, gracias por tu verdad. Tu palabra es verdad. En el Evangelio de Juan capítulo 17, tú, Señor Jesús, orabas al Padre diciendo: Padre, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Amado Padre, que tu verdad, la verdad de las Escrituras, el consejo de tu palabra, hoy limpien nuestras vidas. Como aguas que fluyan, Señor, esas aguas de tu palabra para limpiar nuestro pensamiento, para limpiar las intenciones de nuestro corazón, para limpiar las motivaciones de nuestro interior y para afianzar en nosotros un espíritu de santidad. Tú nos has llamado para ti y tú anhelas, Señor, que nosotros no solo a ti te demos gloria, sino que al darte gloria, Señor, podamos mostrarte a otros y ser la mejor publicidad de Dios en la tierra. Que quienes nos ven y nos conocen puedan sentirse movidos a acercarse a ti, porque ven en nosotros un reflejo, porque ven en nosotros tu imagen. Y cuánto necesito ser moldeado, ser transformado a tu imagen. Y gracias por traerme esta mañana, Señor, para continuar haciendo esa obra de libertad, de sanidad, de transformación. Mi corazón está aquí hoy para rendirse a ti. Ha habido en mí una voluntad, pero frente a tu voluntad yo rindo la mía. Frente a tu palabra yo rindo mi consejo. Frente a tu verdad yo rindo mi opinión. Frente a tu verdad yo rindo mi apreciación. Señor, lo que antes valoré, estimé y cuidé, hoy, Señor, lo rindo, lo entrego. Lo que antes quise ser y obtener, hoy, Señor, lo entrego para realmente ser quien tú quieres que yo sea y obtener aquello que ya tienes para mí preparado según tu buena voluntad. Muéstranos por medio de tu Espíritu, Santo Espíritu del Señor. Muéstranos aquellas áreas y cosas en nosotros en las que necesitamos hoy tomar esta promesa y hacerla una realidad. No he recibido espíritu de temor ni de cobardía. He recibido espíritu de amor, espíritu de poder y de dominio propio. Y hoy le hablo a mi mente, hoy le hablo a mis emociones, a mis sentimientos y a mi voluntad. Haremos la voluntad de Dios sobre esta tierra. Y mi vida y todo lo que soy y lo que tengo le pertenece a aquel que con su sangre lo adquirió y lo compró. Mi cuerpo, mi espíritu son de mi Señor Jesús, y hoy los someto a su dirección y a la guía de su espíritu y al consejo y verdad de su palabra.
Si esa también es tu oración, levanta tus manos y hazla en tus propias palabras, que salga de tu corazón a través de tus labios. Cuán importante, y las escrituras lo enseñan, es que confieses con tu boca lo que crees en tu corazón. No te quedes, por favor, en silencio. Dios conoce lo que hay en tu corazón y en tu pensamiento. No es por causa de Él, es por causa del enemigo, que necesita saber lo que es tu decisión, y que de aquí saldrás con una decisión: yo quiero glorificar a Dios en mi vida. Yo tomo hoy el desafío de la palabra del Señor: glorifica a Dios en tu cuerpo y en tu espíritu, los cuales le pertenecen a Dios. Dile: sí, Señor, a tu tiempo tú me darás. A tu tiempo vendrá a mi vida. A tu tiempo, Señor, pondrás en mi camino cada cosa que he deseado y anhelado. Pero hoy desisto de buscarla en mis fuerzas y decido confiar en ti. Decido descansar en ti. Decido esperar, Señor, según tu propósito para mi vida, tu voluntad, porque tu voluntad es buena, agradable y perfecta. Te doy gracias, Señor, por lo que me has dado. Dejaré de quejarme, dejaré de murmurar, dejaré de codiciar y comenzaré a tener, Señor, contentamiento y a desear con todo mi corazón la piedad, pues gran ganancia, escrito está, es la piedad que viene acompañada de contentamiento. Contentamiento, Señor, pero no dejes que nuestro corazón se conforme. Queremos más de ti, más de tu presencia, más de tu gracia, más de tu favor, más de tu voluntad para nuestras vidas, para que no se haga mi voluntad, sino tu voluntad en mí, para que no se haga tu voluntad en esta tierra, sino sea tu voluntad haciéndose en esta tierra de la misma manera como es en los cielos. En los cielos se hace perfectamente tu voluntad. Pero hoy, Señor, aquí está nuestro corazón para decirte: Señor, en mí encuentras hoy un hijo, una hija dispuesto a hacer tu voluntad. Te quiero agradar, te quiero glorificar, te quiero servir. Señor, gracias por prepararme, gracias por hacerme fiel. Y gracias, Señor, por las mayores bendiciones que vienen y que vendrán a mi vida y a mis manos. Señor, gracias, gracias, gracias por tu presencia en este lugar esta mañana. Y gracias por afirmar en nuestros corazones tu voluntad para nuestras vidas. Y ahora, con toda confianza, pide al Señor su bendición para ti. Es mandato del Señor a los siervos de Dios. A Moisés dijo: dile a Aarón y a los sacerdotes: así bendeciréis a mi pueblo. Pondréis sobre ellos mi nombre y yo los bendeciré. Él te quiere bendecir. Pide aquello que sabes que es la bendición que necesitas para esta semana, para este inicio de semana. Pide su presencia, pide su consejo, pide su guía, pide su dirección, pide su respaldo, pide su favor, su gracia. Pide que te sostenga, pide que te guarde, pide que te defienda, pide que te bendiga, pide que traiga bendición a tu vida. Pide creatividad, pide ideas, pide bendición sobre tus manos y la labor de tus manos. Pide al Señor sobre tu casa, tu hogar, tu familia, tu matrimonio, tus hijos, aquello que el Señor ha puesto en tus manos, tu trabajo, tu servicio, tu labor, tu profesión, tu negocio, tu empresa. Pide al Señor esa bendición. Y todos aquí con las manos en alto, en el nombre del Señor Jesucristo, nombre sobre todo nombre que se menciona en los cielos, en la tierra o debajo de la tierra. El Señor Dios de Israel, el Dios y Padre del Señor Jesucristo, tu Padre celestial, tu Papá Dios, te bendiga y te guarde. Haga resplandecer sobre ti su rostro, tenga de ti misericordia, alce sobre ti la faz de su rostro y ponga en ti su paz. Que el amor de tu Padre celestial, la gracia de tu Señor Jesucristo y la presencia y comunión del Espíritu Santo sean para ti una realidad
en esta semana, en el nombre de Jesús. La paz de Dios gobierne tu pensamiento y tu corazón, y tú seas con tu corazón anclado a Él, para que tu confianza esté en Él y tu seguridad sea el Señor Dios Todopoderoso. Te damos gracias, Señor, y decimos amén y amén en el nombre del Señor Jesús.